Y este caballero forma parte basal de mi historia porque fue la primera nota nacional que yo hice en mi vida. Mucho antes de la tele, estaba en tele, pero acá en el Chaco, mucho antes de la Radio Nacional en la que estamos ahora, mucho antes de todo, hubo un Ricardo Foster en mi vida. En una mañana del Chaco donde yo no esperaba hacer la nota con él, tenía un cagazo, pero cagazo padre, eso cagazo. ¿Y qué le pregunto yo a un filósofo que no tengo ni idea de filosofía? Era bueno en la secundaria en filosofía, pero me ponen un filósofo adelante. Digo, ¿qué le pregunto? Y fue un tipo tan generoso que me cambió la vida. Ricardo Foster, bienvenido a casa, feliz día del amigo. Hola Jorge, qué lindas palabras. Recuerdo perfectamente cuando nos conocimos y aquella entrevista y después, bueno, han pasado muchas cosas, mucha agua bajo el molino de nuestro querido país, por otro lado, Y de nuestra vida también, y en nuestras vidas seguramente. también. Lo primero que te quiero preguntar es en un lugar tan violento como la Argentina a la que nos quieren llevar, ¿dónde queda el pensamiento? ¿Dónde queda? El pensamiento. No, hoy creo que más que nunca es fundamental seguir desarrollando una mirada crítica, autónoma respecto a estos tiempos, no solamente argentinos, sino globales. La humanidad está frente a desafíos impresionantes, frente a preguntas que necesitan encontrar algún tipo de respuestas, lo que estamos viendo en términos de calentamiento global, de cambios profundos en la vida de las sociedades, la emergencia de estas extremas derechas que comienzan a expresar toda una suerte de nueva autopercepción que una parte de la sociedad tiene respecto a sí misma. Yo creo que hoy más que nunca es imprescindible encontrar preguntas adecuadas para un tiempo cargado de incertidumbres. La que te voy a hacer es dura y es difícil, pero quiero una reflexión de tu parte si tenés ganas de hacerla, si no, no. A ver, Eh, Después de los Kirchner, de la familia Kirchner, y después de algunos compañeros, sos uno de los tipos que más demonizaron sin siquiera saber lo que te tocaba hacer cuando te tocó ser parte de un gobierno. Te demonizaron hasta por el título de cargo que tuviste. ¿Eso te afectó en lo humano y en lo... no en lo profesional, en lo humano y como persona? Digo, laburás como un perro, me consta, lo digo así en criollo, yo no soy tan floreado como vos, te pido disculpas. Laburás como un perro, muchas horas por día y le dedicas garra a un montón de cuestiones que otros se borran, a educar, a dar clases, a dar cátedra, y cuando te tocó ser parte del Estado, te pegaron por nada. ¿Te duele eso? a ver, yo asumí un cargo durante el último año y medio del gobierno de Cristina, en el campo del Ministerio de la Cultura, porque creía que era importante generar lo que generamos finalmente, que fue una aventura cultural, política, intelectual enorme que tuvo en aquel famoso foro por la emancipación y la igualdad que se hizo en el Teatro Cervantes, un momento único donde se logró convocar, yo diría, en ese contexto del 2015, a una playa de pensadores y pensadoras a nivel global que vinieron de Europa, de toda América Latina, de Estados Unidos, nada más ni nada menos que Noam Chomsky, probablemente el último de los grandes intelectuales de Occidente, participaron de ese foro y después hicimos 6 foros regionales, editamos libros. En la Argentina existe una lógica reduccionista, maniquea, que brutaliza la política, que simplifica todo, que todo lo convierte en blanco y negro, y que no entiende que la política es también un proceso a través del cual la democracia gestiona sus propios conflictos, sus propias diferencias, y que las diferencias en el interior de la democracia no debieran resolverse a partir de la violencia retórica y mucho menos de la violencia física. Hemos pasado de la violencia retórica a un intento de magnicidio hace muy poco tiempo que parece que no tiene nada que ver con nuestra realidad política, social, cultural, y tiene mucho que ver. Entonces, a tu pregunta te diría que en lo personal sé con qué lidiamos. Me afectó relativamente, me preocupaba más por mi familia que por mí. Sí, me preocupa que en una sociedad que se quiere y se dice democrática, que este año estamos nada más ni nada menos que festejando, vamos a decirlo así, los 40 años de democracia ininterrumpida,
todavía haya quienes reduzcan la política a una cloaca, que reduzcan la política a la descalificación, al insulto, a la demonización, cuando la política, insisto, debiera ser el lugar en una sociedad democrática donde se diriman las diferencias de concepciones, de proyectos de sociedad que tenemos entre todos nosotros. Pero bueno, ya eso es parte de lo que nos ha tocado vivir, no es conmigo solamente, creo que es una historia trágica de la vida contemporánea argentina que se inicia claramente con el golpe del 30, se multiplica con el golpe de 1955, con la demonización del peronismo, y que con transformaciones ha seguido incluso hasta el día de hoy, que tuvo su noche más terrible y más oscura con la dictadura del 76 al 83, y que todos imaginábamos que a partir de la recuperación de la democracia había cosas que ya no deberían suceder, entre otras el intento de asesinar a la máxima figura o que ejerce el máximo liderazgo en el campo de la vida política argentina, como es Cristina Kirchner. Entonces, te diría que hoy hay que abocarnos profundamente a resolver lo que hoy la sociedad argentina demanda que hay que resolver, que tiene que ver con la distribución del ingreso, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con el futuro, hacia dónde queremos ir, qué sociedad queremos construir, cómo queremos reparar a una sociedad profundamente dañada en muchos aspectos. Lo demás, espero que haya quedado como una mala señal del pasado y que terminemos con aquella idea de que el conflicto se resuelve a partir de una guerra, ¿no? El conflicto Yo se puedo resuelve decirte en que no, ¿eh? Yo democracia. puedo decirte que no. Que todo eso fue el caldo de cultivo para llegar a donde estamos hoy. Las figuras que tenemos hoy en la política, desde Milei hasta Bullrich, pasando por Rodríguez Larreta, tienen un condimento de violencia que cuando uno lo razona, se da cuenta que está mal, pero quieren No, por supuesto, te diría, Jorge, que obviamente que hoy tengamos a alguien como Milei rondando alrededor de un 20% del electorado y tocando a un sector juvenil e incluso a un sector popular, expresa justamente una deuda inmensa de la democracia argentina, que hoy la oposición, que debería ser una oposición más mesurada, tenga expresiones como la de Patricia Bullrich, o que hoy el candidato a vicepresidente de la otra fórmula que encabeza Rodríguez Larreta esté llevando adelante una represión salvaje en Jujuy y esté casi suspendiendo la existencia del Estado de Derecho en su provincia, me parece que son señales muy peligrosas para este tiempo político, para este tiempo de la democracia y para todos nosotros. Creo que la gran pelea de cara a estas elecciones tiene que ver con el resguardo de la democracia, con mejorarla. Sabemos que la democracia no es una especie de entidad que está por encima de la vida de una sociedad. La democracia es una invención colectiva, es un proceso histórico, tiene que ser permanentemente recreada, Estoy de acuerdo, realimentada. pero cuando vos tenés a Franco Rinaldi de la mano de Jorge Macri representando a personas con discapacidad como soy yo y dice los disparates que dice, no podemos buscar eso, ¿eh? Están yendo totalmente por otro lado. Esa es una No, bueno, diferencia. pero me parece que algo positivo sucedió porque cuando ese personaje expresó lo que expresó, que implicaba una mirada xenófoba, racista, homofóbica, todo lo que en gran medida una derecha recargada dice hoy sin pudor, tuvo que bajar su candidatura. Me parece que hay una parte importante de nuestra sociedad, querido Jorge, que no acepta eso, así como no aceptó durante el macrismo el 2 por 1 que quería imponer la Corte Suprema de Justicia y salió masivamente a las calles a protestar contra esa decisión y la Corte en ese momento tuvo que retroceder. Me parece que hoy también estamos en medio de una disputa clave, decisiva, muy, muy importante para la vida democrática que se juega en estas elecciones. Si queremos un país más democrático, con más derechos, con más igualdad, que acepta la diversidad, o queremos y queremos vivir en una sociedad donde unos estigmatizan a los otros, donde se descalifica al que piensa diferente, donde se habla de aniquilación del adversario. Larreta utilizó Hay la que palabra, aniquilarlo, lo dijo así. ¿no? Hay que decirlo, porque eso antes en el pasado se llamaba fascismo, se llamaba fascismo. En Argentina sabemos lo que significó la persecución del otro, la dictadura, el terrorismo de Estado significaron eso. Yo creo que hoy
vivimos en una sociedad democrática con sus problemas. Está claro que tenemos serios problemas, pero vivimos en el interior de una sociedad democrática. Creo que hay una gran mayoría de la sociedad argentina, del pueblo argentino, que asume como propia la vida democrática y que tenemos aquellos que tenemos cierta voz pública, que tenemos una responsabilidad, tenemos que todo el tiempo defender lo que significa la diversidad, la pluralidad y la genuina libertad en el interior de la sociedad democrática. Porque si se llevan puesta justamente a esa sociedad y esos fundamentos y esos paradigmas de la vida democrática, la verdad que lo que nos queda es horroroso. Entonces, por eso creo que lo que hoy estamos discutiendo o deberíamos discutir en la Argentina es también precisamente qué significa la democracia, qué significa el ejercicio pleno de nuestros derechos, de las libertades públicas. Nuestro gobierno ha podido atravesar un periodo tremendo, tremendo como han sido estos últimos 3 años y medio, que implicaron primero que el macrismo dejó a la sociedad argentina exhausta, económicamente destrozada, con una deuda infernal e impagable y un acuerdo espantoso con el Fondo Monetario Internacional. Después tuvimos que hacernos cargo nada más ni nada menos que de la pandemia. Paralizó al mundo, llevó a la humanidad a una situación límite e inimaginable, y después de la pandemia tuvimos que dar cuenta de una guerra como la ruso-ucraniana que tuvo consecuencias mortales sobre el aumento del precio de la energía, de los commodities. A eso se le agrega la peor sequía del siglo. Y sin embargo, no se eliminó un solo derecho, ni social, ni civil, ni cultural. Todo lo contrario, se ampliaron derechos, se siguió defendiendo las libertades públicas. Y eso creo que es una señal extremadamente importante, extremadamente importante. Entonces, es lo que hoy está en juego, porque está claro que hay dos proyectos distintos de país, de sociedad e incluso de democracia también. Te voy a llevar a un lugar donde si no querés ir no vamos. Voy a hacer una locura. Le voy a llevar a Ricardo Foster a la farándula. Mira lo que te voy a decir. A la farándula te voy a llevar, ¿eh? ¿Qué sentís cuando la Nata dice que una persona como Wanda Nara está enferma de cáncer cuando ella no lo había contado nunca y la familia no lo sabía? Yo creo que, a ver, los medios de Te enteraste comunicación, del caso, ¿no? Te enteraste de sí, eso, sí, sí. me enteré, sí. Los medios de comunicación no es de ahora, es ya desde hace mucho tiempo, juegan con el morbo, juegan con lo impúdico, juegan justamente con esa dimensión de lo privado que ya ha dejado de ser privado y se convierte inmediatamente en una dimensión pública. Las redes sociales, si vos vas hacia las redes sociales, están infectadas de una especie de fascismo cloacal, de denigración del otro, sea por lo que sea, no solo por la política, puede ser por cualquier cosa. Vos vas hacia cualquier situación que se expresa en las redes sociales y siempre vas a tener una zona cloacal, oscura, que insulta, que descalifica, que usa un lenguaje que es atroz. Y los medios de comunicación no son ajenos a eso. Te diría que en muchos sentidos han alimentado una parte de esos medios de comunicación, han Muchos, alimentado muchos. justamente el morbo, la violencia. Mira lo que pasó con este muchacho que le pegó una patada a un juez y se terminó suicidando, entre otras cosas porque lo colocaron en el centro de una especie de fusilamiento mediático. No es que se suicidó solo por eso, evidentemente había algo en ese Una pobre patología muchacho. previa tiene que haber, claramente. Sí, por supuesto, pero a ver, pero el nivel de violencia con el que los medios y las redes pueden influir sobre la vida de alguien va creciendo exponencialmente. Hoy los adolescentes, los niños, las niñas, están siendo bombardeados por ese tipo de bullying mediático, de bullying de las redes sociales, que tiene influencia en su carácter, en sus conductas, en un montón de cosas. Si a eso lo colocamos dentro de una estructura como son los grandes medios de comunicación, que están metidos en el corazón de nuestra sensibilidad, de nuestra percepción de la realidad. Vemos la realidad en gran medida a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Si esos medios de comunicación están a la cabeza de esas formas de denigración del otro o esa utilización sistemática de la mentira o haber destrozado cualquier posibilidad de pensar en términos de que algo puede ser verdadero o falso,
bueno, las consecuencias están a la vista, están a la vista. Entonces me parece que en este caso en particular, la nata es un exponente de eso que es muy perverso, pero que está, yo diría, casi en la esencia de lo que hoy es la lógica de los medios de comunicación, del negocio comunicacional. Ahí quería El ir, negocio ahí quería comunicacional ir, tiene que ahí ver con quería el ir. morbo Esto es también. plata, esto no es una lógica por lógica racional, Plata, esto es guita. pero por supuesto, porque de esa manera, supongo, porque a ver, el tema de este personaje, que por otro lado es un personaje que ha hecho de su vida privada un negocio público, Sí. digámoslo también, ¿no? Wanderers, Es, sí. claro, hizo de su vida sentimental, de su vida amorosa, Empezó no con una un cuestión calzoncillo falso de íntima. Maradona. Empezó con un calzoncillo falso de Maradona, que ni Bueno, siquiera la bueno, verdad. quiero decir, más allá de eso, digamos, sabe en qué aguas nada, digamos, no debería sorprenderse por la utilización brutal de algo tan doloroso como puede ser, si es verdad, mucho más todavía, y si es mentira, también es dolorosa, de una supuesta enfermedad, porque me parece que se han pasado los límites. Vivimos en una sociedad del espectáculo, en una sociedad donde todo se tiene que transparentar, donde todo se tiene que mostrar, donde la gente disfruta a través de las redes sociales mostrando su intimidad y transformando a su intimidad en una mercancía que ha hecho no multimillonarios, una especie de oligarquía millonaria a los dueños de todos esos sistemas, desde Facebook hasta Amazon, pasando por el que se te ocurra, que se han alimentado como si fueran una especie de tiburones gigantescos de la carne, de la intimidad de las personas individuales, convirtiéndola Pasando en por el una grupo mercancía. Clarín. Pasando por el grupo Clarín. Pero a ver, este es el negocio de la sociedad, de la hipercomunicación, la Y también es el hiperconectividad negocio de la y de la política ahí. digitalización. ¿Cómo? También hay el negocio de la política en eso. Guarda. No, por supuesto, por supuesto. A ver, la política no puede ser ajena a un modo de circulación del lenguaje y de la vida de los individuos en la sociedad contemporánea, que es lo propio de este tiempo virtual, digitalizado, donde, insisto, donde ya no hay ningún tipo de límite que diferencie lo íntimo de lo expuesto al público. Lo privado y lo público se mezclan de una forma bastante salvaje. Y a eso hay que agregarle la manipulación, la gigantesca manipulación, que implica un sistema tecnológico que en los últimos 10 años ha acelerado transformaciones impresionantes que modifican de cuajo la sensibilidad de los seres humanos. Pensá que hoy estamos conectados todo el tiempo con este aparatito que nos lleva a una especie de fantasía en la que nosotros somos el centro de esa fantasía y que es un mundo virtual que ha modificado las relaciones entre las personas. Vos hoy vas caminando por la calle y te acordás cuando los muchachos de las obras se juntaban a comerse el asadito y charlaban y hablaban de sus cosas, de su El famoso familia, asado de del obra. fútbol o de El lo que famoso sea. asado Bueno, de obra. hoy ponele, se juntan a comer, ponele que se junten a comer, pero cada uno está ensimismado mirando su celular. Viajás en subte o viajás en colectivo y lo que a mí no deja de sorprenderme es que el 90%, y estoy quedándome corto, de las personas que están viajando en un vagón de subte o en un colectivo, están todas ensimismadas adentro de ese universo autorreferencial que es su celular. Entonces, eso cambia las relaciones entre las personas, modifica su percepción de la realidad, y con eso hay que lidiar. Claro que hay que lidiar. Por eso vos empezaste esta entrevista preguntándome por si el pensamiento hoy tiene que pensar. Hoy más que nunca, el pensamiento tiene que pensar críticamente sobre el orden del mundo, el orden de las cosas, sabiendo que estamos en un momento muy chato, muy digamos, muy estructurados bajo la lógica binaria de el blanco y el negro, el uno y el cero, que son los dos números que estructuran toda la selva de la informática contemporánea. Entonces, frente a eso, el pensamiento cada vez está más resguardado en una actitud defensiva, porque la mayoría de las personas prefiere que otros piensen por ellas el mundo.
Qué fuerte, ¿eh? porque pensar implica riesgos Qué también. f- Pensar implica riesgo, me gusta eso. ¿Por qué implica riesgo? Bueno, porque si vos pensás por vos mismo, si asumís las consecuencias de lo que significa pensar muchas veces en desacuerdo con lo que el sistema y un sistema poderoso de dominación plantea que es lo verdadero, bueno, asumir los riesgos que significa pensar a contracara, a contrapelo de lo que piensa el sistema, de lo que pueden pensar las mayorías en un determinado contexto. Cuando hablamos del sistema Siempre, también hablamos del sistema político, ¿no? sistema político, económico, mediático, judicial, si querés agregarle. Es decir, los medios de comunicación, el sistema de dominación pública, las formas actuales de las tecnologías de la comunicación, los modos de organización de la economía que hoy nos muestran una sociedad cada vez más concentrada en términos de una riqueza que se la llevan en su totalidad prácticamente unos pocos, constituye un sistema que tiene una potencia de dominación inmensa, inmensa. Entonces, pensar críticamente respecto a cómo se expresa ese sistema implica riesgo siempre. Pensar con autonomía y críticamente significó de alguna manera un tipo de riesgo. Y Y eso está costos, bien, y eso está costos. bien. Y costos, porque el pensamiento uniforme, el pensamiento único, es el final de una vida democrática y de una experiencia de la libertad que no sea solamente esa experiencia de la libertad para consumir o para ganar dinero, digamos, ¿no? Que está dentro del ideologema de las derechas radicalizadas de hoy en día, que transformaron a la libertad en una decisión puramente econométrica. Soy libre de consumir, soy libre de comprar, soy libre de vender, soy libre de y siempre en la esfera de la Comprarte. economía. Soy La libre libertad de es otra cosa. comprarte. La libertad es otra cosa. La libertad es, por supuesto que es algo que tiene que ver con la propia persona, pero también tiene que ver con lo compartido, con lo común, con los otros. Y eso también Te hago ponerlo las en dos últimas y te discusión. dejo tranquilo. Lo Dale. primero que te quiero preguntar es con Cristina corrida del escenario. No sé si ahora o en 10 años, o en 15, o en 20, o en 100, pero corrida del escenario. ¿Cómo se reconstruye una propuesta peronista, progresista y popular? Bueno, este es un momento de desafío, es un punto clave. Está claro que hoy hay una fórmula, que es la más representativa, la que generó eso que se llamó síntesis, que es la fórmula Sergio Massa, Agustín Rossi, que no deja de ser una fórmula que tiene grandes desafíos de cara al futuro. Una cosa es si Unión por la Patria gana las elecciones, cosa que no estará de ninguna manera asegurado, más bien es un momento de sumo riesgo. Si gana las elecciones, tendrá que poner en evidencia que sigue siendo parte de una tradición democrática, popular, propia justamente de lo que el peronismo, el kirchnerismo ha significado a lo largo de nuestra historia contemporánea. Ese será un gran desafío. Si perdemos las elecciones, creo que nos enfrentamos a un panorama de una crisis interna que se resolverá en algún momento, por supuesto, pero muy profunda, porque sería una derrota de un costo inmenso, por lo que significa que de nuevo una derecha recargada que ahora le dice a la sociedad, sin engañar, todo lo que piensa hacer. No es como en el 2015 que supuestamente Macri le decía a la sociedad que iba a dejar lo bueno, que iba a sacar lo malo, que no iba a hacer tarifazo, que no iba a hacer esto y lo otro, y terminó haciendo lo que efectivamente estaba en su naturaleza, que es destrozando la vida social compartida y endeudando de una manera infinitesimal a la sociedad argentina. Hoy no, hoy Bullrich, Rodríguez Larreta, dicen lo que van a hacer, hablan de ajuste, hablan de devaluación brutal, hablan de quita de derechos, de modificación de las leyes laborales, del sistema jubilatorio, o sea, ya no hay excusas. La gente que vaya a votar a Juntos por el Cambio, sea Bullrich o sea Larreta, está aceptando y está dándole legitimidad a un proyecto de brutal ajuste para el futuro inmediato, ¿no? Para el 10 de diciembre del 2023. En cambio, quienes vayan a votar a Unión por la Patria están todavía apostando por un proyecto que logre
no solamente ampliar derechos, como lo viene haciendo sistemáticamente, y recuperando y reconstruyendo la vida laboral y productiva, sino que logre trasladar a una mejor distribución del ingreso esa recuperación y que logre básicamente también hacer accesibles los alimentos y una vida digna a las grandes mayorías, reduciendo el impacto que la brutal inflación tiene sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces, este es el desafío. Este es el desafío que hay para un proyecto como Unión por la Patria, es el desafío que tendrá que enfrentar, insisto, si gana las elecciones la fórmula presidencial que encabeza Sergio Massa, que como todos sabemos, Sergio Massa venía de una posición de tensión hasta el acuerdo del 2019 con lo que significaba el Detención y algo kirchnerismo, más. Detención y algo más. mucho más. Se puso en un andarivel por derecha en la crítica a los gobiernos de Cristina Kirchner y asumió posiciones muy diferenciadas, como en algún momento también las asumió Alberto Fernández, que fue elegido en el 2019 como aquel que tenía que encabezar la fórmula. Bueno, hoy Cristina vuelve a, quizás de una manera menos audaz que la del 19, donde ella se colocó en la fórmula para garantizar el triunfo y probablemente la gobernabilidad de esa fórmula, hoy toma una decisión que es acompañada por el resto de los espacios más fuertes de lo que era el Frente de Todos, sindical, político, etcétera, etcétera, que es que ella se corre completamente por aquello de la proscripción y demás, y se formula precisamente una fórmula, valga la redundancia, con alguien que no viene del kirchnerismo y que más bien venía de una posición enfrentada, como es Sergio Massa, con alguien que lo acompaña, que es Agustín Rossi, que sí es expresión de lo que el kirchnerismo significó, sobre todo en aquellos 12 años tan significativos. Bueno, ojalá que esa propuesta sea consecuente con lo mejor de la historia democrático-popular, ojalá, y que al mismo tiempo sea capaz de responderle a la sociedad respecto a lo que la sociedad hoy demanda, que demanda eh, un proyecto que logre bajar la inflación, que mejore el poder adquisitivo de los salarios, que sostenga derechos y que mantenga una política soberana en relación a los intereses nacionales. Lo Esto hemos, es lo que lo está en hemos juego. hablado mucho, pero también lo quiero poner sobre la mesa porque me hago cargo. Yo no soy de izquierda. Nunca fui de izquierda y lo hemos hablado bastante, lo hemos discutido Mm. incluso al aire alguna vez. Pero reconozco un mérito en el esfuerzo que está haciendo Juan Grabois en este Ujú. momento para contener, sabiendo que pierde, al contrario, te lo digo lamentablemente, Sí. él pierde la interna, se la juega igual. Hay que Sí, a ver, reconocer yo no eso. diría que Grabois es alguien de izquierda, ¿no? Yo diría que Grabois es alguien que proviene de una tradición peronista a la que le agrega un condimento de humanismo cristiano, como él dice, muy fuerte, y una representación significativa en ámbitos de lo social que son los que más han sufrido las políticas neoliberales, que son los que han quedado en la informalidad, excluidos del trabajo formal, de los derechos, y Grabois, como otros, ha sido parte y es parte de la irrupción de los movimientos sociales en la vida argentina. Yo creo que está bien que Grabois exprese dentro de lo que es la disputa de las PASO esta lógica de diferenciación que hoy se pone de manifiesto en Unión por la Patria y que haya una parte de los votantes, sobre todo que provienen más fuertemente del kirchnerismo, que sientan que en las PASO es mejor votarlo a Grabois. ¿Y vos Creo que y mayor... vos cómo ves la elección? De cara no a las pasos, sino a la general. A ver, yo creo que es un momento muy difícil entender. Las encuestas dicen cualquier cosa, Eso ¿no? está Lo vimos claro. un poco en Santa Fe, que fallaron por, no sé, 20 puntos las diferencias al interior de Juntos por el Cambio, ¿no? Cuando hablaban de una disputa más o menos parecida, con 2, 3 puntos de diferencia, Puyaro le sacó más de 20 puntos a Lozada y nadie veía una diferencia tan grande con el peronismo. Eso muestra que hay algo que le pasa a las sociedades o el modo como se está jugando lo electoral que las encuestas y las encuestadoras no alcanzan a discernir. Las PASO van a servir, porque son una gran encuesta a cielo abierto,
para más o menos entender dónde está cada uno, pero hasta ahí nomás, porque en las pasos de Juntos por el Cambio, la disputa Rodríguez Larreta-Burrich puede tener consecuencias complejas de cara a la primera vuelta para ver qué hacen los distintos sectores que votaron o a uno o a otro, qué hacen los que quedan fuera, los que quedan derrotados, ¿no? Habrá que ver Claramente. también qué pase con Milei, si efectivamente Milei está en esos 20 puntos que más o menos dicen entre 18 y 22 puntos, ahí se mueven las encuestas, algunos un poco más bajos, si hay una tendencia a la baja o no la hay. Creo que más o menos Unión por la Patria está en ese número del tercio del que hablaba Cristina, el 30%, puede ser más, puede ser un poco menos. Hay una diferencia muy clara entre, obvio, la fórmula. Ahora, también hay eh, que hacer claro en algo, lo digo yo, no lo digo, me hago cargo. El peronismo ha recibido masazos muy fuertes. En Santa Fe, en San Juan, puede ser el Chaco, el próximo con algunos sí, sí, votos sí, menos. no, por supuesto, no, no, creo que el peor de todos es el de Santa Fe, porque en San Juan está claro que la disputa interna, la disputa Las entre Oñate boludeces, y Rioja, las eh, boludeces, Foster. Perdón, vos no lo podés decir, eh, sos un filósofo, yo sí. Las sí, boludeces. se pierde por déficits propios, por errores propios. Algo parecido pasa también en San Luis. Me parece que en Santa Fe es más complejo el asunto porque venimos de una gobernación floja de Perotti, de una interna que nunca se resuelve dentro del peronismo santafesino, y recordemos que en realidad Perotti ganó con el 40% de los votos la gobernación, porque en Santa Fe se gana, no hay balotaje ni Una nada por el advertencia. estilo, que hoy sacó creo que el 27. Hay una parte que se le fue, que no votó probablemente porque cayeron más de 5 puntos los participantes en las pasos respecto a las pasos del 19, que hay un sector que está enojado, hay que ver cuando se definan las elecciones si crece un poco el peronismo, pero yo creo que las elecciones están más o menos saldadas, es muy difícil revertir una diferencia como la que se sacó. Es más grave Santa Fe por las características. San Juan obviamente es grave porque es la primera vez eh, que después de algún tipo de alternancia con el bloquismo, que es un partido provincial que ya ha quedado disuelto en la historia Santa Fe sanjuanina, el peronismo siempre ganó las elecciones en San Juan, y esta disputa interna llevó a que se lo llevara a alguien que seguramente en otro contexto no hubiera ganado las elecciones. El Bueno, Chaco puede ser un problema también, guarda, no, bueno, Chaco, con el tema judicial y con Capitaliche, algunas otras cosas puede ser un problema. no, por supuesto, es un problema por, obviamente, lo que pasó, el femicidio, la brutalidad de ese acontecimiento, al mismo tiempo convertido en una suerte de bomba mediática, es muy difícil de sortear, es muy difícil de sortear. Puede ser un Ojalá. problema, lo digo acá para adelantarlo, porque si no con el diario del lunes van a hablar todo. Yo No, no, lo no, por adelantamos supuesto, antes. claro, 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 va a tener que Y trabajar ahí mucho. el peronismo nacional tiene que estar muy preparado para adoptar un viraje hacia donde sea, pero tiene que recuperar esos votos que no tienen los capitanes provinciales, digamos, por decirlo de una manera elegante. Sí, 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 yo creo que va a haber una diferenciación en la elección nacional. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. La verdad que hacer anticipos es muy difícil. Yo no soy adivino. Es un momento muy, muy denso y muy complejo de la vida social argentina como para tener claro que va a pasar esto o va a pasar lo otro. Y Está en disputa, que vamos a no es poca cerrar, cosa, está en vamos a cerrarlo disputa. con un signo de interrogación. Cerrar la nota como vos quieras, Ricardo. No, que estamos en disputa, insisto, lo más importante es que ese pacto democrático, que mal pero bien fundamentalmente, nos permitió atravesar 40 años de continuidad democrática, vuelva a revitalizarse, vuelva a ser reinventado, porque me parece que hace tiempo que ese pacto está siendo serruchado sistemáticamente por una parte de quienes deberían defender el pacto democrático. Hoy tenemos que reconstruir la idea de la convivencialidad, de una democracia inclusiva y de que no hay crecimiento económico que al mismo tiempo no mejore las condiciones de vida de la mayoría de nuestra sociedad. El crecimiento económico por el crecimiento económico mismo no le devuelve el pan a los que le faltan el pan. Y esta es la diferencia entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. La Unión por la Patria quiere crecimiento pero con pan. Juntos por el Cambio quiere crecimiento para unos pocos. Me parece que no tengo nada más que agregar. Te agradezco mucho el tiempo. Gracias, de verdad.
Un abrazo grande. Abrazo grande.